Se me hace que Martín quiere regresarse, ¿verdad? A estudiar, ¿no? Otra vez desde el capítulo 4. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestra clase de esta tarde. Les invito a que abramos nuestras Biblias, no sin antes, hermanos, darle gracias a Dios. Asimismo, darle gracias a nuestros hermanos y amigos que nos están observando, hermanos, por medio de las redes sociales, en especial por Facebook Live. Dios les bendiga a nuestros hermanos también que nos estarán mirando por medio de la videoconferencia en YouTube. Dios bendiga, hermanos, todo lo que hacemos para la gloria de nuestro Dios. Amén. Efesios capítulo 6. Quiero terminar la carta, hermanos, y Martín nos regresa hasta el capítulo 4, ¿verdad? Efesios capítulo 6. Vamos a dar lectura, hermanos, al versículo 5 al 9. Quien desee leerlo, hermanos, con voz fuerte. Capítulo 6 de la epístola a los Efesios, versículos 5 al 9. De vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá al Señor, sea siervo o sea libre. Nosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos puestos en los cielos y que para Él no hay excepción de personas. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a hacer una breve recapitulación de lo que hemos estado viendo hasta este momento del capítulo 6 de la epístola a los Efesios. Efesios 6, hermanos, capítulo 6 es instrucción para Efesios capítulo 6 es, hermanos, instrucción para nuestra vida diaria. Recuerden, hermanos, que hemos dicho que la gente dice, ¿verdad?, que nacemos sin instrucción para saber ser padres, que nacemos sin instrucción para saber ser hijos, y mucho menos para ser buenos ciudadanos, ni buenos trabajadores, buenos empleados o empleadores. Dice la gente, hermanos, que nacemos sin saber nada. Y utilizamos la frase de aquel hombre, ¿verdad? Yo solamente sé que no sé nada. Ciertamente, hermanos, la palabra de nuestro Dios, la epístola a los Efesios, todo el capítulo 6, son instrucciones para nuestra vida diaria. Instrucciones prácticas para nuestra vida diaria. La primera instrucción, hermanos, que notamos y que hemos estudiado ahí, la tenemos del versículo 1 al 3. Ahí está la primera instrucción del versículo 1 al 3. Es la instrucción ¿a quiénes, hermanos? A los cuales usted y yo aún seguimos siendo hijos, hermano. Tanto hijos carnales como hijos espirituales. Aunque usted ya no tenga padres, sigue teniendo uno en lo absoluto, hermanos. Y ese Padre es nuestro Dios. Y a Él necesitamos obedecerlo y honrarlo y glorificarlo. Ahora, a quienes aún todavía tenemos la bendición de tener a nuestros padres, hermanos, carnales, también debemos honrarlos y glorificarlos. Qué triste es oír a gente o a hermanos en Cristo Jesús decir: yo con mis padres, yo no quiero nada. La Biblia dice que los honres, hermanos, hayan sido buenos o hayan sido malas personas. Bien, la segunda instrucción, hermanos, práctica para nuestra vida diaria, la tenemos en un solo versículo. Versículo 4. ¿Cuál es la instrucción? Instrucción para... Y todos nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, somos padres, hermanos. Aunque nuestros hijos ya estén grandes, casados, sigue siendo tu padre o madre. Aquí está la instrucción, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahora, hermanos, la tercera instrucción que nos va a dar, hermanos,
el apóstol Pablo, para con nosotros y para en principal lugar a la iglesia en Éfeso es esta, hermanos. Versículo del 5 al 9. ¿Cuál es la instrucción? Pero primero, la primera instrucción, hermanos, es el versículo 5, versículo 6 y versículo 7 y versículo 8. O sea, que del versículo 5 al versículo 8 tenemos instrucción para quiénes, hermano. ¿Para quiénes? En pocas palabras, hermanos, para los trabajadores. Una instrucción completa, hermanos, para ser buenos ciudadanos. El capítulo 6 es un capítulo que me gustaría, hermanos, mencionárselo a nuestras próximas autoridades. El próximo año 2018, hermanos, tenemos elecciones para presidente municipal en Ciénega de Flores y en Suazua y en muchos municipios más del estado de Nuevo León, así como también tenemos elecciones, hermanos, para la presidencia de la República. Nos gustaría, hermanos, recalcárselo a quienes buscan la presidencia municipal. ¿Por qué recalcarles el capítulo 6 a ellos y a nosotros también en especial? Porque con ello, hermanos, con esta instrucción para nuestra vida diaria, nuestra vida va a ser diferente, hermanos. Al ser buenos hijos, al ser buenos padres y al ser buenos ciudadanos, hermanos, o sea, trabajadores. Yo le pregunto a usted, hermano, al quien trabaja, ¿usted llega a su trabajo con alegría? ¿Lo hace con gozo? ¿O por qué lo hace, hermanos? ¿Murmura en su trabajo? ¿No le gusta su empleo? Yo no lo sé, hermanos. Pero la instrucción, hermanos, completa y práctica para ellos, para nosotros los trabajadores, es de Pablo hacia con nosotros. Dice el versículo 5, siervos, obedezcan. ¿Obedecer a quiénes, hermanos? A vuestros amos terrenales. ¿Y por qué dice la gente que no tenemos que obedecer, hermanos, a las autoridades? En las conferencias de Matamoros, hermanos, me tocó presentar un tema que tuve que tocar, hermanos, precisamente esto. ¿Cuál? El descrédito de la autoridad. Como nosotros ahora no confiamos en nuestras autoridades, hermanos, eso nos ha orillado a cometer actos ilícitos, de vivir bajo la ilegalidad. Cristianos robándonos la luz, cristianos robándonos el agua, hermanos, pasando a los Estados Unidos de una manera ilegal y después nos deportan y estamos en contra de la autoridad. Decir, oye, ¿por qué me deportaste? Bueno, infringiste una ley. Dios, hermanos, ha establecido las leyes. Recuerde lo que dice Romanos capítulo 13, que los magistrados, dice la Escritura, hermanos, no se han puesto para estar en contra de los que hacen el bien, sino para aquellos que hacen el mal. Y nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que obedecer a nuestros patrones. ¿Obedecer a quiénes? A vuestros amos terrenales. Hermanos, la palabra siervo y amo es una palabra que hoy ya no la utilizamos mucho en común en nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque es una palabra, hermanos, que se utiliza o se utilizaba. Acuérdense que la epístola a los Efesios fue utilizada en tiempo de ¿qué, hermanos? En tiempo de esclavitud. Por eso que a los patrones se les llama amos y a los trabajadores se les llama siervos, porque eran esclavos. La Escritura, hermanos, la palabra de nuestro Dios, en ninguna parte, hermanos, está en contra ni a favor de la esclavitud. Porque ciertamente, hermanos, cuando llega el Evangelio a la vida de los judíos, la mayor parte de ellos eran esclavos, hermanos. Por eso se reunían en la madrugada, hermanos, ¿sabía usted? La iglesia se reunía en la madrugada para en la mañana poder ellos servir, hermanos, a sus amos. Servían primero a su Dios. Usted, si nos reuniríamos aquí a las 4 de la mañana, ¿vendría? No creo, hermanos. Sinceramente no creo. ¿Vendría solo? No creo, hermanos. ¿A las 3 de la mañana vendría a este lugar? No creo. Si a esta hora, hermanos, que son las 7:20, hay hermanos que no están aquí. A mí me llama mucho la atención que hay lugares, hermanos, conocimos uno aquí en el Topo Chico, donde hay un grupo de personas que se reúnen a las 3 de la mañana para hacer oración ahí.
¿Usted vendría a este lugar, hermano, a las 3 del... No, ¿qué le pasa? Por la delincuencia. Hermanos, en aquel entonces también había delincuencia. También había persecución. Pero lo que no había era camiones, hermanos, ni taxis. Y hoy sí los hay. Pero con toda dificultad ellos llegaban, hermanos, ahí a alabar a Dios. Porque luego, en la mañana, en la hora de la mañana, el primer día de la semana, a la hora, hermanos, en la que les tocaba trabajar, tenían que estar ahí porque eran esclavos. Pablo dice, hermanos, capítulo 6, versículo 5. A mí me gusta leer esta versión, hermanos, porque es lenguaje sencillo. Dice: esclavos, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos. Obedézcanlos como con respeto, sinceridad y de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Cristo. Hermano, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo Pablo, hermanos. Como si estuvieran sirviendo ¿a quién? Hermano, pero mi patrón es un mundano de primera. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Bueno, vamos a desglosar esto. Siervos, dice la Reina Valera, obedeced a vuestros amos terrenales con... ¿Sabe que eso es lo que hacen también los demonios, hermanos? ¿Creen? ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Será literalmente que están temblando ahí los demonios? ¿Qué significa esto? ¿Se da cuenta que para eso necesitamos nosotros indagar las palabras de la Biblia, hermano? Porque a veces utilizamos palabras, hermanos, que ni siquiera nosotros sabemos o entendemos. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que debemos de obedecer a vuestros amos terrenales con temor y con temblor. El Evangelio no prohíbe, hermanos, le vuelvo a repetir, la esclavitud, ni tampoco la prueba. Pero lo que sí los hermanos tenían en mente, hermanos, al leer la epístola de Pablo hacia ellos, hacia los efesios, y lo que nosotros necesitamos tener en mente, hermanos, es ciertamente que todo lo que Dios ha puesto, sea o no sea espiritual, hermanos, lo tenemos que obedecer. Se han puesto nuestros empleos, se han puesto las leyes terrenales y tenemos que obedecerlas ciertamente. Si queremos o no, bueno, póngase las patadas con nuestro Dios. Tenemos que, hermanos. Entonces, ¿qué significa esa palabra? Siervos. Tenemos que obedecer nosotros. Vamos a cambiarlo a nuestro lenguaje actual, porque ya no somos esclavos nosotros. Somos esclavos de Cristo, pero no vivimos bajo la esclavitud. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo número 1, y ya empezó el político, dijo aquel, ¿verdad? Le prohíbe a usted que... ¿Sí han leído la Constitución, hermanos? No me vayan a decir que no saben ni el artículo 1, hermano. Hermanos, es nuestra Constitución la que nos rige, la que nos mueve como ciudadanos de un país libre y soberano. Nadie ha leído. Julie, ¿no has leído la Constitución? A los niños en la secundaria, en tercero, ya se las pidieron. Espero que la vayan a leer. ¿Cuántos artículos son? ¿Alguien sabe? 136 artículos. ¿Se los aprendería de memoria? Anda. No, hermano, no estamos para... Si usted quiere estudiar para ser licenciado o abogado, estudiar leyes, pues adelante. Pero el artículo 1 de la Constitución Política de nuestro país, hermanos, prohíbe la esclavitud. No somos esclavos. Pero la Biblia, hermanos, no es ni antigua, ni tampoco es moderna. La Biblia se adapta, hermanos, ¿a qué? A nuestra forma de vida. Entonces, siervos, nosotros los trabajadores, los que somos empleados, tenemos que obedecer a nuestros patrones, hermanos, aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Con qué? Con temor y con temblor. Otra vez, ¿a poco usted llega a su patrón y llega el patrón y usted empieza a temblar? ¿Qué significa esto, hermanos? Mire bien lo que dice esta versión. Esclavos, obedezcan a los que aquí en la tierra son sus amos. Obedézcanlos con respeto. Obedézcanlos con respeto, sinceridad y de buena gana. Bien, la palabra con temor y temblor, hermanos, es una expresión que indica profundo respeto por la autoridad que nos hace obedecer y sujetarnos para no ser castigados. Alguien que lea rápidamente, hermanos, Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses 2:12.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Usa la misma palabra el apóstol Pablo, hermanos, a la iglesia, a los filipenses. Que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y con temblor. Que nos dediquemos a nuestra salvación con todo respeto y honor, hermano, que merece nuestro Dios. Porque sabe que hoy, en el siglo XXI, en el año 2017, próximamente llegando al mes de agosto de este año, nosotros los cristianos estamos haciendo y estamos jugando como que le hacemos al cristianito, hermano. Como que jugamos a la iglesita. Porque hay muchas cosas que hacer y no las hacemos, las omitimos. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, hermanos, esta parte, ¿sabe usted que es elemental para ganar almas para Cristo? Aquí es entre su familia, padres e hijos. Y si hay hijos o padres que no son cristianos, a través de honrar y obedecer y hacer las cosas bien de nuestro Dios, ganaremos almas para Cristo. Pero aquí es con la sociedad, hermanos, de mi trabajo. Te pregunto, hermano, ¿sabe tu familia que eres cristiano? ¿Saben tu familia, hermanos, que perteneces a la iglesia que Cristo edificó? ¿Saben tus compañeros de trabajo, hermano, que eres cristiano? ¿O no somos la luz del mundo en nuestro trabajo, hermanos? ¿O andamos de fiesta en fiesta, de parranda en parranda? Total, yo no participo, yo no bailo nomás. Sí, como no, dijo aquel, ¿verdad? Bueno. Hermano, el temor también es respeto, ¿no? Sí, claro. El temor y temblor es respeto, reverencia. Temor no quiere decir que te va a dar miedo, aunque la palabra temor para nosotros, es lo que yo le decía, tiene que estudiar las palabras. Si yo le digo a usted qué significa la palabra temor, ¿qué me va a decir? Miedo. Entonces, ¿quiere decir que nos vamos a acercar a nuestros patrones con miedo? No, con respeto y reverencia, hermanos, a nuestros patrones. Hay una tabla de jerarquía en todas las empresas habidas y por haber, hermano. Está el peón, yo no sé cómo le llaman aquí, hermanos, pero yo me quedé en tiempos de donde yo trabajaba en la ciudad de San Luis Potosí. Está el peón, que viene a ser el obrero. Está, hermanos, el mayordomo. Está el supervisor. Está el gerente de área. Está el superintendente de área. Está el gerente de producción, gerente de mantenimiento y está el gerente general. Arriba de usted hay autoridades, hermanos. Muchas autoridades. Si usted es obrero, usted es la última autoridad. Y abajo de usted ya no hay nadie, hermanos, más. ¿A quién vamos a mandar? Pues a nadie. Arriba de ti hay muchas autoridades. Dentro de la iglesia es lo mismo, hermanos. Hay una... Dentro de la familia igual. Dentro de la iglesia es lo mismo. Dentro de la iglesia, hermanos, hay autoridades. Hay jerarquías. ¿Cómo, hermano? Pues no nos habían dicho que no. Déjeme explicarle esto. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es la autoridad, hermanos, a la cual Cristo ha conferido? ¿Para qué? Para enseñar su palabra. Los apóstoles. ¿Y los apóstoles la confirieron a quién? A los hombres, hermano, no a la mujer. Entonces, los predicadores tienen autoridad, hermano. Y de ahí emana el episcopos, el presbíteros y el poimen. O sea que son el anciano, el ancianato. Todos somos iguales ante los ojos de Dios, pero tenemos labores, hermanos. Tenemos una escala. Tenemos una escala de responsabilidades y autoridad. Están los diáconos, los evangelistas, ya lo aprendimos, hermano, los maestros. En el hogar es lo mismo. El único y el último que, al igual que el obrero, está hasta abajo, ya no puede, ya no tiene a quién mandar, pues son los hijos. El obrero no tiene a quién mandar porque se va a sujetar a su patrón y hay muchas jerarquías arriba de él. Igual, en el hogar, hermanos, la cabeza es el hombre, no la mujer, hermanas. Después sigue la mujer y al último está en la escala los hijos. Pues ¿a quién van a mandar los hijos?
Bueno, ahora los hijos mandan a los padres, ¿verdad? Y hasta los golpean y los cachetean, pero eso es otro tema. Muy bien, entonces, hermanos, aquí en este punto, nuestra actitud va a ser que ganemos almas para el Señor. Tenemos que sujetarnos a nuestros patrones con todo respeto y reverencia. ¿Te diriges así con tu patrón, hermano? ¿Somos rebeldes contra ellos? Porque a veces no trabajamos a gusto en nuestro trabajo. Somos prepotentes con nuestros patrones, con el supervisor, el gerente. Nomás porque no es licenciado. Pues hubieras estudiado, papá, ¿verdad? Hubieras estudiado, tuviste oportunidad. ¿Cómo debemos respetar? Es la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos cumplir con el mandato con temor y temblor? ¿Cómo, hermanos? Dice ahí, con sencillez, ¿de qué? ¿Como a quién? Ándale, hermano. Así que si en tu trabajo te portas de una manera, dijo aquel, ¿verdad? Nos portamos de una manera irregular, nos estamos portando mal con el Señor, hermano. Pensábamos que ser cristiano iba a ser sencillo y fácil, hermano. Que nada más se trataba de orar, cantar, tomar la comunión, venir y ofrendar mis 5 pesos. ¿Pensábamos eso, hermanos? No. Es un paquete, hermanos. Es un paquete. Que si mira, estás mal. Si nuestros hijos que son cristianos son rebeldes y contumaces y son hermanos iracundos contra los padres, si ellos ya son cristianos, su adoración no es recibida por Dios. Hermano, pero mi hijo canta bien bonito y mi hijo anda aquí para allá y en las juveniles y viaja bien lejos y se va aquí y se va allá. ¿De qué sirve si con los padres es irreverente? Con los esposos, hermanos, con los padres. Si los padres, hermanos, tratan de una manera indigna a sus hijos, su adoración no es recibida por Dios. Si nosotros nos portamos mal, hermanos, con nuestros patrones, nuestra adoración, hermanos, no es recibida por Dios. Ay, hermano, pues yo pensaba que el cristianismo era más sencillo. Nosotros necesitamos presentarnos con corazones, hermanos, singulares, con sincera fidelidad, hermanos. ¿Qué dice la segunda carta a los Corintios? Lectura, hermanos, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva y a otros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, a Cristo. La sincera fidelidad a Cristo, hermanos. Que cuando estamos delante del patrón nos estamos peleando con él, estamos discutiendo, hermanos. Y hay ocasiones que yo he oído a hermanos lamentar decir lo siguiente: una cosa es el trabajo, hermanos, y otra cosa es la iglesia. No podemos mezclar la iglesia con lo secular. Ese es un grave error, hermanos, que estamos nosotros manejando hoy en día. Ahora, es interesante observar, hermanos, que la palabra sencillez, con sencillez de corazón, lo hemos dicho, se traduce también como generosidad. Lo utilizamos a veces, hermanos, para hablar acerca de la ofrenda. Ejemplo, 2 Corintios, capítulo 8, versículo 2. Lectura, por favor, hermanos. En grande prueba de tribulaciones a la abundancia de su gozo y su comunidad progresa, abundaron en riqueza de su generosidad. La palabra sencillez y generosidad, hermanos, van de la mano, es lo mismo. Es traducida bajo la misma palabra griega, sencillez y generosidad. Así que cuando tu patrón, hermano, nuestro patrón nos mande a hacer alguna cosa, hay ocasiones que hasta nos ponemos a las patadas con ellos. Oye, yo soy mayordomo, llega el supervisor y te dice, ponte a barrer. Pero ¿por qué? ¿Yo por qué? Para eso están los peones. Con generosidad. Claro que sí. Adelante, hermano, te van a pagar lo mismo. No te van a quitar el sueldo, no te van a dar el sueldo del obrero. Te van a pagar lo mismo. Pero es que yo ya hice mucho. Acuérdate, las cosas las estás haciendo como para quién. Para el Señor. Entonces, damos a entender con esto, hermanos, que si el corazón es sencillo,
o singular, hermanos, seremos generosos en todos los sentidos. Que si mi corazón es sencillo, fíjese lo que le voy a decir, porque estamos hablando de dos cosas que aunque diferentes, pero van de la mano, la sencillez y la generosidad, que es lo mismo. Estamos hablando del trabajo en lo secular y estamos hablando de la ofrenda. Que si mi corazón es sencillo y generoso, hermanos, ¿qué voy a hacer? A la hora de ofrendar, no voy a sacar mi monedita de 5 pesos, hermano. Ni tampoco el billete de 20 pesos. Y en el trabajo, si el patrón te puso a barrer 2 millas, ¿cuántas vas a barrer? 3 o 4, hermanos. ¿Barbero? No, no eres barbero. Ahorita vamos a explicar esto, hermanos, porque habla de los barberos también. No de los que cortan barba, hermano, no. De la gente que quiere ganarse a los patrones simplemente cuando los ven, ¿verdad? Bien, entonces, hermanos, la sencillez de corazón que el siervo debe poseer se explica en el versículo 6. Lectura, versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, ¿por qué no trabajamos en la obra de Dios? ¿Por qué no ofrendamos como deberíamos de ofrendar? ¿Por qué no asistimos con regularidad a los servicios de adoración a nuestro Dios? ¿Por qué no evangelizamos como deberíamos de evangelizar? ¿Por qué, hermanos? Denme una respuesta para continuar con nuestra clase. ¿Por qué, hermanos? No, les ¿Perdón, hermano? hago pero los hago solo. Y la gente, mucha porque entiende, mucha no me entiende. Sí, claro. Pero hay más cosas en las cuales probablemente algunas las estamos haciendo y otras no. ¿Sabe usted, hermano, por qué? A la hora de que nosotros vamos a ofrendar conforme lo que dice la Biblia, a la hora de obrar para nuestro Dios, ¿sabe por qué no hacemos a veces las cosas? Porque no hay alguien que nos esté mirando. Usted se ha de acordar, a lo mejor en su trabajo, hermanos, hay gente que se la pasa ahí, pero nomás ve que viene el jefe y se pone a hacer. Dice la Escritura, hermanos, aquí, no sirviendo a quién, al ojo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar. Y hay otros, hermanos, que conjugándolo a la obra de Dios, que hay otros, hermanos, que te dicen y hasta te lo recalcan en la cara, hermano, ¿verdad? No, hermano, no. Yo he traído como 50,000 almas para Cristo, ¿ontan? Sí, y yo he sido bien benévolo. Dice la Escritura, hermano, que tu mano, ¿qué? Que tu mano, ¿no se sabe en el versículo? No sepa, hermano. Haz las cosas ¿para qué? Para Dios. Pero viene el patrón y yo estoy sentado, hermano, ya está ahí. Pero viene el patrón y me pongo a lavar, a limpiar lo que me toca, y bien rápido, ya nomás se va. Hermanos, esto es conjugado igual a la obra de Dios. Queremos que tengamos la misma paga delante de Dios, pero no hacemos nada. Y cuando lo hacemos para agradar ¿a quién? Al hombre. Mire, no, como el hermano, ninguno, hermano. Mira, bien benévolo, ayudador, hospedador, auxiliador. Y dice aquí la Escritura, hermanos, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. No agrades al hombre, hermano, porque el hombre es un pedazo de lodo. El hombre, hermanos, es algo que se va a desmoronar. Agrada a Dios, hermano. Que cuando tú ofrezcas a la gente comida, cuando ofrezcas al hermano auxilio, que eso es limosna, hermanos, auxilio, nadie lo sepa. No le andes diciendo al hermano Nicolás, al hermano Martín, o vayas a visitar a Alonso y le digas, ¿cómo ves, Alonso? No, pues si vieras, yo he gastado mi vida en ayudar a los hermanos y son bien ingratos. O sea, a mí que me interesa, ¿verdad? Va a decir Alonso, a mí que me interesa que gastes tu vida. Al que debe de interesarle eso, hermanos, es a Dios.
No sirvas al ojo. En el trabajo estamos hablando, pero lo estamos conjugando también, hermanos, en el trabajo espiritual. Dice la mitad del versículo 6, sino como siervos ¿de qué? De Cristo, de corazón, haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Si usted no ha entendido esto, hermanos, lea la carta que escribe Pablo a Filemón, ¿verdad? Hay un problema entre un amo y un esclavo. El amo Filemón y el esclavo, hermanos, que estaba ahí por ahí, había hecho unas cosas indebidas. Léala, la carta está bien pequeñita, no tiene muchos versículos. Entonces, esa es la actitud que debe de tomar el cristiano en su trabajo, hermanos. Humilde, sencillo, que haga las cosas de corazón, como al Señor, hermano. Pero mire lo que le voy a decir a continuación. Haga las cosas como las hace aquí. Pues ya valió, dijo que. Haga las cosas como las hace aquí. Si aquí ayuda a su hermano, ayude a su compañero en el trabajo. Si aquí el Señor Jesucristo te dijo, si alguien te pide la capa, quítate todo y dáselo. Si alguien te pide que le lleves 1 milla, llévalo 2. Bueno, si el supervisor te pidió que lo barrieras 1 milla, bárrele 2 millas. Pero le aseguro, hermano, que si no hacemos aquí para la gloria de Dios, menos la vamos a hacer en el trabajo. En el trabajo. Versículo 7. De buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Cómo servimos nosotros, hermanos, tanto en la iglesia como en el trabajo secular? Servimos a fuerzas porque el hermano nos está, ¿cómo pone gorro el hermano de que está y dice que de las escuelitas y que necesitan dinero? Ya me tiene harto, dijo aquel, ¿verdad? Se parece a mi mujer. ¿Cómo que mi mujer? Nomás está con la mano estirada y dame para esto y dame. No preguntas si hay, ¿verdad? Dame para esto y dame para el otro y dame para esto. Oye, los niños ya no tienen zapatos. Oye, espérate, pues así está el hermano. Nomás se la pasa que quiere que para arreglar el edificio. Y que, hermano, no soy yo, recuerde, no somos nosotros los ministros. Sirviendo de buena. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué es buena voluntad? ¿Qué es buena voluntad? Que salga de tu corazón, hermano. Hermano, hay gente que a veces te dice, estoy harto de mi trabajo. Pues ¿por qué sigues ahí? Tienes 20 años trabajando ahí y te la pasas quejándote, que estás harto de tu trabajo. Pues ¿qué haces ahí? Es que me obligan, hermano, a fuerzas. Ni los zapatos. Te compraste unos zapatos del número 5 y calzas del número 4 o del número 3 o del número más grande o que viceversa. No te van a quedar, hermano, no van a entrar. O otros entran pero quedan flojos. Entonces, nosotros necesitamos servir de corazón, hermanos, como al Señor. Como si estuviéramos haciendo todo para el Señor, hermanos. Todo trabajo se hace más fácil si nosotros, hermanos, trabajamos de buena voluntad como al Señor. Venimos a barrer y estamos bien enojados. Ay, nomás por donde pasa mi suegra, bárrele por ahí. Ya echa la basura abajo y las telarañas ahí y la otra telaraña por allá. Como quiera, nadie va a ver. Y no traigas pinol ni fabuloso, no pasa nada. Todo trabajo, hermanos, se hace más pesado para los que trabajan de mala gana. ¿Sí o no, hermanos? A mí me ha pasado, hermanos. Cuando en mi trabajo secular, hermanos, me daban cargas muy fuertes, hermanos, donde ya terminabas el turno todo así. Pues mañana me voy a desquitar, mañana no voy a hacer nada. Y llegabas enojado, hermanos, frustrado al trabajo. Y el turno de 8 horas se te hacía un turno de 16, hermano. Porque haces las cosas a la mala gana, con resentimiento y amarguras. Esto no quiere decir, hermanos, que el trabajador cristiano no puede tratar de mejorar la situación de su empleo. Puedes cambiarte, si no te gusta cambio, pero no peques, hermano. Cada mes cambias de trabajo también, pues ese es mal testimonio, ¿verdad? Para ti y para la iglesia. Porque quiere decir que no tienes compromiso, hermanos. Pero la mala voluntad es lo que hace ser, hermanos. ¿Qué? Los enojos, el disgusto. ¿Cómo te vas, hermanos, de aquí, de la reunión a tu casa? ¿Nos vamos edificados, hermanos?
O nos vamos enojados, molestos. Es que el hermano nomás en los anuncios y esto y el dinero y que los dulces. Nos vamos molestos, hermanos. Reaccionamos carnalmente. No ayudamos a mejorar la situación, sino nos hacemos más duros y más insoportables. Y más duros y más duros. Jesús dijo, hermanos, lo siguiente en Mateo capítulo 5, versículo 41. ¿Qué dijo el Señor? A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él. 2, Mateo 5, 41. Y el Señor está hablando de obligar. A cualquiera que te obligue a llevar una carga, una milla, llévala 2. Y llévala de buena voluntad, para que la carga no pese, hermanos. Llévala 2. ¿Cómo nos vamos, hermanos, a nuestro trabajo? ¿Cómo salimos de nuestro trabajo? Este pensamiento del Señor es muy importante para todo trabajador de hoy en día, hermanos. Tanto en lo espiritual como en lo secular. Porque aquí hay mucho trabajo que hay que hacer, hermanos. Pero no lo puede hacer una sola persona. El cristiano siempre sirve a Dios. Siempre sirve a Dios. Y Dios, hermanos, es el que le ha proveído ¿de qué? De su trabajo, de su empleo. Y ha permitido que estos hombres que tienen empresas te den a ti y a mí, hermanos, la oportunidad de trabajar en ellas. Y démosle gloria y honra a nuestro Dios, hermanos, por ello. Pero hay que servir entonces de esta manera. Versículo 8, hermanos, por favor. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sea esclavo o sea libre. Ya había gente que tenía libertad, hermanos, ya habían sido redimidos o habían cumplido un cierto contrato de años y por ello habían obtenido su libertad. Está hablando, hermanos, de la esclavitud, hermanos, que ahora en nuestro país, vuelvo a repetir, es abolida. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, hermanos, porque Dios no es injusto. ¿Para qué? Para olvidar, ¿qué, hermanos? Vuestras obras. Aquí en tu trabajo, tú vas a ser... ¿Por qué vas a ser ejemplo, hermanos? Porque tú eres la A. Pero sabes una cosa, nos la pasamos amargados, enojados, peleando con todo mundo. Y luego te dicen, ¿sabes qué? Mira, ahora vamos a cambiar tu descanso para tal día. Y ya andas peleando con todo mundo y echándoles al sindicato y echándoles a quién sabe qué. Un montón de cosas, hermano. Y cuando se trata de predicar el Evangelio de Cristo, nadie te va a creer, hermano. Porque recuerda, hermano, somos cartas leídas por todos. Oye, espérate, te va a decir tu compañero, oye, ¿quieres golpear al supervisor? Espérate, pues no me habías dicho que eras cristiano. Pues sí, pero también soy hombre. 5 minutos, la de... Me quito la máscara de cristiano y me pongo la máscara de lobo. ¿Y ahora sí qué? Eso se le llama, Santiago dijo, ese es un qué, hermano. No le tenga miedo, dijo el hermano Silas Prado. Diga las cosas como son. No le cambie el nombre ni sobrenombre. Eso se le llama, empieza con H. Hipócrita, hermano. Una persona que tiene una cara aquí y otra cara allá, otra careta. Sea igual aquí en el trabajo, hermano. Dios no olvida nuestras buenas obras. Si la persona es injusta contigo, él o ella darán cuentas a Dios. Pero tú, haz las buenas obras. Hagamos las buenas obras, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Vamos a recibir bendición, hermano. No te preocupes por lo que suceda en tu trabajo. Si te pagan más o te pagan menos. Si te ponen a trabajar más o te ponen a trabajar menos. Recuerda que la justicia de Dios, hermanos,
nunca es pasada por alto. Todos los siervos, como los libres, pueden hacer bien, hermanos, y pueden demostrar en su conducta la enseñanza de Cristo. Mire bien, pueden enseñar en su conducta, ¿qué? La predicación del Evangelio, hermanos, con la plena esperanza ¿de qué? De que tendremos una recompensa eterna. Cuando tú eres ejemplo en tu trabajo, hermanos, hasta la gente te dice, oye, eres raro, porque te humillan, casi te golpean, y tú no dices nada. Te mandan a barrer y a pintar. Hermano, con que te paguen, dale gloria y honra a Dios que tienes empleo. Hay mucha gente que no tiene trabajo, hermanos. Pero yo siendo un Cervantes, voy a barrer, Martín. ¿Qué te pasa? Con que te paguen, hermano. Estás haciendo las cosas como para el Señor. Pero si eres lo contrario, entonces quiere decir que las cosas al Señor las hacemos a regañadientes. Metemos la mano el día de la ofrenda, hermano, ni siquiera la habíamos contemplado desde un día antes. Traigo uno de 100 y uno de 20. El de 20. Porque el de 100 me voy a comprar unas cocas y unas papitas. Bien, versículo 9, hermanos, para concluir en esta tarde. Nosotros sabemos hacer con ellos lo mismo, llevando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos está en los cielos y que para él no haya excepción de personas. Déjeme decirle lo siguiente, hermanos, que ahora la gente, los hermanos en Cristo, no sé si usted sea uno de ellos, hemos oído, hermanos, lo siguiente, los predicadores. Dicen ahora, hermanos, que estamos predicando muy duro. Muy duro, dice, hermano, ustedes están predicando ahora muy duro. Muy duro. Hermanos, si hubiéramos oído la predicación de los apóstoles, la misma predicación del Señor. El mismo apóstol Pedro le dijo al Señor, estas son palabras que ¿te quieres ir? El Señor no andaba con cosas, hermano. No andaba tapándole ahí las cosas, llamándole al pecado. Por ejemplo, hoy el pecado de la división, dicen que no es división, que es crecimiento. Bueno, y poniéndole maquillaje. El Señor le dijo a Pedro, ¿te quieres ir tú con ellos? Ándale, vete. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto, hermano? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, no anda con cositas. Ay, hermanos, es que yo quiero que me predique usted. Puro amor, puro amor. Hermanos, hay su momento para predicar del amor. Dice el predicador Eclesiastés que hay tiempo para todo, hermano. Para reír, para sufrir, para llorar, para morir. Tiempo para todo, hermano. ¿Sí? Bueno, la palabra de Dios tiene para todos, hermano. Ya hablamos de los siervos. Ahora vamos a hablar, según Pablo, de los amos. Porque hay patrones, hermanos. Hay patrones que aunque usted no sea el dueño de la empresa, usted sí es supervisor y tiene a su mando gente, a veces nos pasamos, hermanos, se nos pasa la mano. ¿Cómo? Dice Pablo, ustedes amos. Les voy a leer esta versión. Vamos a ver qué nos dice. También ustedes amos deben tratar a sus esclavos con igual respeto. Él te está respetando a ti. Esta es la regla de oro, hermanos, que dijo el Señor. Haz a otros como quisiesen que te hicieran a ti. Bueno, y dice, y no los amenaces. Recuerden que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo dueño. Ese dueño es Dios, que está en el cielo. Y no tiene, así dice esta versión, favoritos, hermano. Y no tiene favoritos. Los amos, hermanos, a veces, dice Pablo, a veces se la pasan, ¿verdad? Diciéndole al obrero, diciéndole al que está abajo de ellos, si no hace las cosas, te voy a correr. Y dice Pablo, no amenaces. Respétalos como ellos te respetan. Y te voy a correr, y te voy a correr. En la iglesia primitiva, hermanos, había esclavos y amos. Por ejemplo, lo he dicho hace un momento, Filemón era amo. Los amos eran tentados a proferir amenazas, hermanos, y asustar a sus empleados. No hay mejor empresa que la nuestra. Si tú te vas, ahora a veces dicen, aquí nadie es indispensable.
Ciertamente ni ellos, hermanos, son indispensables. Los amos eran tentados, hermanos, a amenazar a sus siervos y asustarlos para que trabajaran mejor y se sujetaran a ellos. El castigo causa sufrimiento, hermanos, y también lo causa el saber de antemano que podemos ser castigados. Pero el Evangelio requiere que los amos buscaran el bienestar de los siervos, porque en Cristo, Gálatas 3:28, en Cristo no hay esclavo ni libre, hermanos. No hay esclavo ni libre. Con estas enseñanzas que Pablo nos da, hermanos, radicalmente y enfatizando al esclavo y al siervo, al trabajador, hermanos, al obrero y al supervisor, por así llamarlo, para entenderlo, debemos darnos cuenta que los unos a los otros sí nos necesitamos, hermanos. ¿Por qué? Porque dice el final del versículo: sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está, el patrón de todos está en los cielos. Tú tienes a tu cargo, hermanos, tenemos a nuestro cargo gente. Se te puede acabar, hermano. Se te puede acabar. Los que tienen dinero, hermanos, piensan o dicen: yo no necesito de estos. Tu empresa se puede acabar, hermano. Y tu dinero se va a acabar. No, ¿cómo crees? Pues si yo tengo millones, hermanos. Se ha sabido de tantos empresarios millonarios que han quebrado sus empresas y se vuelven locos y hasta se suicidan porque no pueden vivir con 1,000 pesos al día. Fíjense, 1,000 pesos al día. No seamos altaneros, hermanos, porque el día de mañana la casa que tienes se quema de un cortocircuito y se acabó todo. Aquí no usamos aseguradoras, hermanos, para nuestras casas. Se acaba y se acabó. Adiós, mundo cruel. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Con esto quiero decirte, hermanos, para concluir, Dios no reconoce las distinciones de clases hechas por los hombres. Ahí viene no me digas hermano, ya no me van a decir hermano. Ahora soy el abogado, ahora soy el licenciado, ahora soy el arquitecto, ahora soy el médico, ahora soy el... Ponle ahí pedazo de lodo mejor. Y esto está pasando en las iglesias, hermanos, entre los predicadores también. Ya no me llames hermano, porque a duras penas me gané mi título de ser teólogo. Ándale. Pues yo le he dicho a usted, hermano, todos los que estamos aquí somos teólogos. Teos, Dios, logos, estudio de Dios, estudiamos a Dios. No, hermano, pero yo tengo un cuero marrano que dice ahí: acreditan al fulano de tal que es teólogo. Y tengo otro título, hermanos. El título lo puede comprar usted allá en la Ciudad de México, hermanos, por 3,000 pesos. Así, mire, se lo compra rápido. Y le voy a decir dónde para que vaya y compre uno. Enfrente de donde está la Secretaría de Educación Pública, válgame la redundancia, enfrente hay un edificio en la Ciudad de México. Ahí los venden. 3,000 pesos le venden un título a usted, donde usted ya va a ser ingeniero, abogado, arquitecto, lo que quiera. Y se lo venden. Hermano, pero me costó 6 años de universidad. ¿Y qué? ¿Y qué, hermanos? Así que ya no me van a decir a mi hermano, me van a decir licenciado. Pues sí, porque ya está listo para el caso, pero de los chicharrones, ¿verdad? Bien, hermanos, entonces Dios no reconoce las distinciones de clases hechas por los hombres. Recuerde, los amos también tienen amo. Esa es la escalerita. Va un escalafón, hermano. Va así. Pero el que está hasta arriba, ¿quién es? Dios. La deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en la cúspide. Y ellos, hermanos, pueden hacer que nosotros, como Pablo, como Saulo, ¿verdad?, traguemos polvo. Saulo se creía la gran eminencia, ahí está el ejemplo. Era un hombre estudiado, hermanos. Era un hombre que si hoy lo comparamos con un universitario, no le llegaría a los talones, hermano, porque él tenía doctorados. Sabía hablar hebreo, griego, arameo, hermanos, y otras lenguas por ahí que existían en aquel entonces. Estudiado ante el mejor
hombre académicamente hablando, llamado Gamaliel, hermanos. Y se creía mucho él, y que iba a ir contra los cristianos, y él decía que los cristianos éramos una secta. Y él iba a ir contra la iglesia, hermanos, y ahí va, con, lo llamarían hoy el poder judicial, hermanos, con una orden de allanamiento. Una orden de allanamiento hogar por hogar. Y ahí va él. Y antes de llegar a dónde, tragó tierra, hermano. Fíjese hasta dónde llegó el pobre. ¿Dónde quedaron tus títulos, Saulo? ¿Dónde quedaron tus maestrías, tus doctorados, Saulo? Yo no estoy diciendo con esto, hermano, no me vaya a malinterpretar que no va a estudiar. Aquí pulsar a nuestros hijos a que estudien hasta donde se pueda, hermano. Si pueden un doctorado, qué bien, pero que sean humildes. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente cuando es mayor tiene más títulos, porque conocimiento a veces ni tienen, ¿verdad? Son tan altaneros, hermanos, son tan creídos que humillan al obrero, hermanos. Pero a la hora de llevar las cosas a la práctica, el obrero con la práctica humilla al ingeniero, hermanos. Llega de repente el arquitecto, ¿cómo lo hiciste, oye? No, pues yo no sabía. ¿Cómo que no? Pues eso que eres ingeniero. Hermanos, delante de Dios los títulos no valen. Los títulos no entrarán en el reino de los cielos. Ándele, un versículo más dijo aquel, no entrarán en el reino de los cielos. Gloria a Dios, hermanos, que somos cristianos. Hermano, ¿usted qué es? ¿Abogado, ingeniero, arquitecto? Yo soy cristiano, para la gloria y la honra de Dios. Si Dios le dio la oportunidad a usted, hermano, de estudiar alguna carrera, qué bueno. Gloria a Dios, también úsela para el beneficio de la obra de nuestro Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos, comentario que quisieran hacer? ¿Preguntas, comentarios? Hay que trabajar mucho. Pues hay mucho que hacer, hermanos, ¿verdad? Mucho que hacer. Y hacer siempre las cosas como si las estuviéramos haciendo para el Señor. Que Dios les bendiga. Consuelo tengo, si acaso lloro, y si me gozo. Amén.